Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de servicio al prójimo más carenciado, a ese proletariado rural, como yo le he llamado, que está a expensa de que organismos como estos puedan ayudarle, porque imagínense ustedes los recursos tan necesarios y tan amplios que deben ser, tan abundantes que tienen que ser para usted enfrentar esa enfermedad, porque los medicamentos y los tratamientos son costosísimos. Entonces, solo instituciones como estas, sin fines de lucro, pueden brindarle atención a una familia muy pobre de las áreas circundantes a Villa González y Villa González mismo. Ponga su caridad en esas manos, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución, para brindarle ese apoyo decidido también, porque ahí la labor que se hace ahí es una labor extraordinaria. Y es formar jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Y ese alto riesgo quiere decir, son jóvenes que si no tienen un control ahí, una formación, terminan siendo delincuentes o gente sin ninguna utilidad para la sociedad. Siempre el peligro acecha, pero estas instituciones los libran de ese futuro negro que le esperaría. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, señores, uno oye en las noticias del exterior, comentarios, y en eso uno se topa con asuntos de, diríamos, de reclamos legales, una querella o una pugna legal, judicial, de dos hombres. Digo, dos hombres por su fisonomía, porque son machos, se ven machos, pero resulta que son hembras. Es decir, para decirlo, el lenguaje tabernario, y yo sé que este es un programa de gente adulta, como decimos, el lenguaje tabernario de dos pájaros de España. Uno es un señor que se hace llamar Nacho Palau, y el otro es el señor Miguel Bosé, que es un cantante muy conocido. Y yo, viendo esa querella, esa pugna entre ellos dos, judicial, ¿y cuál ustedes creen que es el reclamo? 4 niños que son hijos de ellos. Entonces, cada uno reclama la atención de estos niños, de estos muchachos. Ustedes saben lo ridículo, lo feo que es esto. Esa es la agenda. Esa es la agenda moral, esa es la familia que debemos tener. Esa es la familia que hay que cuidar. Que incluso el propio Papa Francisco, que hay que brindarle una familia, que dejó una confusión como si casi aceptaba el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Es decir, eso es lo que persiguen estos grupos, que incluso es como una especie de la misma ola. Estos grupos abortistas, estos grupos que andan como manada en las protestas y que protestan para esas cosas especiales, esos lobbies, incluyendo porque quienes le pagan por esos lobbies, quienes pagan vía esas ONG y todo eso, exigen todos esos compromisos.
porque también andan en el área de la reducción poblacional. ¿Y qué mejor reducción poblacional que casar hombres? Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es decir, ustedes se imaginan, o no nos imaginamos, como vemos, reclamando ese derecho que tienen los hombres y las mujeres. Ese derecho humano de querer llevar la vida que ellos quisieran. Pero incluso acusan a la iglesia de ser una iglesia reaccionaria y una iglesia autoritaria y conservadora, porque la iglesia no consagra ese matrimonio de dos hombres. Entonces uno se pregunta, yo viendo ese reclamo, señores, en justicia en España, uno se da cuenta por dónde que andamos con estas sociedades que andan totalmente descompuestas. Niños, primero, que no saben si son hermanos de verdad, porque imagínense ustedes, son muchachos adoptados. Biológicamente tal vez son dos hermanos o tres o uno con otro, no se sabe, porque es que no se sabe de dónde viene la adopción de estos muchachos. Entonces, ¿cuál fue que parió a los muchachos? No, ninguno de los dos pueden parir. Entonces ellos están en ese reclamo de la manutención y cuidado de esos niños. Ustedes saben el daño que le hace eso a los niños cuando sean hombres. Niños que digan, pero ¿y quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? Realmente, porque ustedes son, y estos dos hombres casados que duermen juntos y esos muchachos viendo esto, ¿qué es lo que pueden pensar? ¿Qué degradación moral no causa aquello? ¿Y qué derrumbe no le da esto a los niños, a los muchachos? Entonces, veo esa es la misma ola, como hemos dicho nosotros aquí, que propugna por el aborto libre, porque eso es un derecho de la mujer. Propugnan porque los hombres se casen, tengan sus matrimonios, que las mujeres también puedan casarse con sus mujeres. Es decir, todas estas conductas típicas de la falta de moral y de ética, porque eso no es la moral cristiana que hemos conocido. Entonces, gente que ni siquiera es cristiano, que son ateos, pues no lo voy a decir que sean católicos, entonces le quieren exigir a la iglesia católica que la iglesia actúe de forma como ellos quieran. Es decir, que la iglesia sea parte de esta demolición de la moral y de la ética que hay entre estos grupos. Bueno, que la iglesia es muy reaccionaria porque las mujeres no pueden ser sacerdotisas. Bueno, ese es parte del conservadurismo de la iglesia. Así que ha estado la iglesia. El celibato lo tienen ahí. La eutanasia, porque ustedes lo verán después, luchando por la eutanasia, y así es que han estado. Gente atea. Entonces usted no le, pues si usted tiene un comportamiento así, usted no le puede exigir a una institución como la iglesia, que tiene más de 2000 años en estos asuntos, venir usted y que a querer exigirle a la iglesia, mire, usted no puede ser tan fuerte con ponerse en contra del aborto, de los matrimonios de homosexuales, o de que los padres, los curas, dejen el celibato y renuncien a esa castidad a la que ellos se comprometen cuando se ordenan como sacerdotes. Entonces, que muchas de esas situaciones generan malestar en la iglesia, es verdad. Y que han creado problemas serísimos a la iglesia, también es verdad. A cada rato vemos en los periódicos la cantidad de pecados y de pecadores que hay en la iglesia. Abusos de pederastas, abusos sexuales, bueno, cosas que son realmente impublicables y pasan en la iglesia. La iglesia lo admite y castiga a algunos con penas no muy severas o no severas, como yo he dicho aquí, tal vez con el claustro purificador o la confesión, la penitencia, qué sé yo, la mano acogedora del perdón para algunos. O paga
La iglesia se ha quebrado arquidiócesis o diócesis quebrada pagando compensaciones por daños causados a jóvenes en las iglesias, principalmente en Estados Unidos. Los casos han sido que la diócesis de Boston y de Los Ángeles quebradas. Centenares de millones de dólares han tenido que pagar en compensaciones. Pero estos grupos, señores, eso es una vergüenza. Ese caso de España, de esa litis entre estos dos señores, eso es una vergüenza, eso es una cosa impublicable. Porque es el daño que le hacen, no es a la sociedad, no, a esos niños. Porque ¿cómo le dicen a esos muchachos que estos dos hombres son los que reclaman su paternidad? Son mis hijos, no, ellos son los míos, no, pues coge tú dos y yo voy a coger dos, como si fueran dos perritos para cada uno. Una perra parió 4 perros. O una gata parió 4 gatos y vamos a recoger, tú coges 2 y yo cojo 2. Oye, eso es familia, eso es organizar una familia. No, eso no hay, nadie me va a hacer creer eso a mí. Bueno, hay cosas que no son, que uno tiene que tomarla, como dicen, con pinzas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Bien, al inicio del gobierno del presidente Luis Abinader, el discurso de que se iba a luchar contra la impunidad y que no, esa impunidad no iba a quedar como otras veces, que estos casos de deterioro moral y ético con los bienes públicos, esta suerte de conducta arrasadora con los bienes públicos, porosa, la austeridad que hay que tener o el respeto que hay que tener por los bienes del Estado y en forma poco, con una membrana parece perforada, se van por ahí y se diluye y se dispersan los bienes del Estado, como ha pasado. Entonces, el gobierno de don Luis Abinader cuando comenzó dijo cero impunidad y bueno, un discurso prácticamente de higiene administrativa, hay que llamarle así. Y entonces cae uno en que la verdad de lo dicho, dirá uno, bueno, fue verdaderamente dicho, pero uno no sabe si lo verdaderamente dicho es verdadero o no. ¿Por qué? Porque, señores, ya tenemos 8 meses y vamos para 9 meses. Y como va esto, con esa lentitud que lleva esto, yo pienso, y todavía no se ha recogido un céntimo de este derroche, de este despojo que se le hizo a la hacienda pública. Una conducta manirrota y desvergonzada con los bienes, cómo se traficó con el tráfico de influencia, pero no el tráfico de influencia solamente de políticos, no, de familiares del propio presidente de la República. Y como van los juicios y como va esto, yo me inscribo en los que estamos dudosos de que el peso de la ley o de la justicia llegue realmente a donde tenga o debe llegar. Porque uno sabe que la conducta que hubo en ese gobierno de Danilo Medina fue una conducta
de corrupción total, lo corrompió todo. Es una conducta de fraude, y el fraude, como dice, corrompe todo. Entonces, ahí no se ha podido investigar a más nadie, más que, bueno, unas visitas que han hecho y unas entrevistas que le hace el Ministerio Público a algunos exfuncionarios, pero tampoco sabemos nada. Por eso yo digo, como va la cosa, no hemos recaudado un céntimo, señores, y son miles de millones de pesos los que se han dilapidado y perdido. O no perdido. Se han dilapidado y se han guardado, que lo tienen en cuentas secretas, cifradas, o en testaferrato. Porque, señores, yo pienso que no es tremendismo pensar que las relaciones con China fueron tal vez para utilizar esa valija diplomática y mandar dinero para Asia por ahí. Yo tengo derecho a pensar eso. ¿Por qué? Porque si se habla de lo que se ha dicho, de los dineros que se han dilapidado, porque estamos hablando, señores, de un gobierno que manejó más de 30,000 millones de dólares, aparte de los pesos. Entonces, yo tengo derecho a pensar que las relaciones con China se animaron para tratar de colocar por ahí en valija diplomática, llevar cientos de millones de dólares y colocarlo en Singapur y qué sé yo, en Malasia, en Asia. Canalizarlo por ahí. Y China contenta porque, bueno, me han dado las relaciones diplomáticas, me las regalaron. O las compramos, como dijo Taiwán, que fueron compradas por 3,000 millones de dólares. Qué sé yo, todo eso me da derecho a mí a pensar qué pasó así. Pero más, ¿dónde están los funcionarios? Todo cobijado en residencias enormes, de los mejores sitios de la capital, residencias de valores incalculables. Y viven esa gente ahí que no tenían no tenían esas riquezas. Y hoy están resguardados que no salen. Y usted va por los ríos o va por qué sé yo dónde, por los pinos, y ahí en los pinos deben haber residencias enormes adquiridas por exfuncionarios del gobierno. ¿Quién sabe? O en Arroyo Hondo, o las mejores torres de allá, de la Nacaona y qué sé yo. En esos, aparte de los resorts, porque esos son otras. En resumen, no sabemos más nada. Bueno, que la fiscalía entrevista a una serie de gente que ha entrevistado ahí. Pero es que para la magnitud del daño que se hizo, yo dije aquí, por ejemplo, del caso del FEIDA. Dice el gobierno, el Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República, fue quien brindaron las primeras informaciones de que 61,000 millones de pesos fueron distribuidos por las manos generosas del presidente Medina, que no escuchó a nadie, porque lo único que escuchaba era elogios. Muchos elogios que llegaron hasta, yo creo que hasta el Vaticano, por esa iniciativa de apoyo a las comunidades rurales más apartadas, más lejos, brincando charquito el presidente. Y moviendo toda esa maquinaria mediática como para vender eso. Y entonces, bueno, justificar lo que él quería que se justificara. Todos esos tollos de reelecciones y compras de mayoría y cosas de esas en el Congreso. Pero no sabemos más nada. ¿Qué pasó con esa denuncia? Nada sabemos y sabemos que de los que dirigieron ese FEDA son multimillonarios. Pero esa gente nadie lo investiga, nadie le pregunta. ¿Y de dónde usted tiene esta riqueza? Entonces, son 8 meses, vamos para 9 meses el gobierno. Y el Ministerio Público sigue como en un cuarto frío ahí, qué sé yo, un cuarto oscuro, porque ahí no sabemos más nada que el caso de los
antipulpo, que también se dijo que había un pulpo mayor y todo ha sido como un aspaviento. Claro, ya en justicia se presentaron algunos detalles, pero es que eso es mínimo para las cosas que se sospecha, no por sospecha, no, por pruebas indiciales de que hay algo poderosamente saneable en esa cantidad de bellaquerías que se hicieron con los recursos públicos. Nada, hasta ahora la opinión pública, aparte de ese caso de los pulpos, que fue, pero en las EDES se anunció y en todas las instituciones se dijo que eso era bueno, que fueron descalabrantes. Bien, en vista de que el Ministerio Público ha tomado la cosa con tanta, diríamos, con tanta pesadez, vamos a decir, como si fuera arrastrando unas cargas muy pesadas y entonces unas losas muy pesadas y no avanza. El Senado, el senador Antonio Taveras, de la provincia de Santo Domingo, del PRM, ese senador anunció y sometió una resolución que fue aprobada en el Senado para escuchar de viva voz a cada uno de los incumbentes actuales de todas las instituciones públicas para oír su opinión de qué fue lo que encontraron, cuál fue la herencia que encontraron. Porque entonces las evidencias de los que fueron funcionarios se ven y resulta que entonces las instituciones fueron recibidas por el gobierno de Luis Abinader y no se sabe nada, o todo estaba bien. Porque, señores, las cosas que se dijeron de las EDES y de la CDE, y no se sabe nada. O por lo menos de lo que se sabe de Odebrecht, que ¿qué no se sabe de Odebrecht? Si se ha dicho todo. Odebrecht dijo, o no lo dijeron, porque no lo dejaron que dijera eso. Pero un grupo de periodistas señaló que hubo unos codinombres de unos apodos rarísimos, jocosísimos, y en portugués, los apodos también, de gente que recibió 39 millones de dólares y más dinero, que incluso siempre se ha dicho, lo hemos dicho nosotros, porque el presidente de la República de ese momento pidió una rebaja de 300 millones de dólares a Odebrecht, pero lo pidió y lo dijo el que era vicepresidente de la CDE, el señor Villar. Entonces el presidente, que sabía que había una sobreestimación de esa obra, porque ¿cómo le iba a pedir una rebaja de 300 millones de dólares? La propia comisión, que debían estar todos descalificados para fines de formar comisiones, los que participaron en esa comisión, ninguno se atrevió a sugerir, por lo menos, señores, vamos donde el presidente a investigarlo a él. El primero que tenemos que, no es una investigación, sino unas simples preguntas. Presidente, usted ha formado esta comisión, pero nosotros quisiéramos saber si usted sabe algo. Ayúdenos para nosotros buscar la forma de llegar más profundo. Porque usted pidió una rebaja de 300 millones de dólares. Pero esa comisión no hizo eso. No fue. Entonces todo está bien. Y todo está bien, pero resulta que la misma empresa no dejó la evidencia junto al gobierno de que no andaba bien. ¿Por qué? Porque ocultaron la verdad con respecto al juicio que se abre a Odebrecht. ¿A quiénes? A 6 o a 7. Esos no son todos los que están o los que deben estar ahí, no se sabe. Porque incluso 3 de esa lista presentada por los periodistas admitieron que ellos sí, y nosotros recibimos el pago de Odebrecht. Es decir, que la fuente que dijo eso era una fuente confiable, porque tenía las pruebas. Y esas cosas
Hasta ahora no se sabe más nada. Pero parece que no hay un interés que se sepa. Porque repito, fíjense que el Senado está esperando que vayan los funcionarios a decir algo. Y aquí no se nos puede decir esas cosas sin cumplirse, porque Balaguer nos enseñó aquí, en el año 1986, lo que fue una especie de relatoría de lo que pasó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Es decir, aquí ya tenemos experiencia de esas confesiones o de esas exacciones que se cometieron en ese gobierno y que fueron irradiadas a la población nacional. Todos los lunes, el Contralor General de la República se dirigía al país, con Balaguer ahí. Balaguer al lado para darle calidad a la información, darle confianza al hombre, al locutor o al interlocutor con él ahí. Y entonces el país supo qué pasó. Que todo eso fueron mentiras, inventados por Balaguer. Entonces cuando vino el juicio a Salvador de Blanco, se quiso ir al sofisma, como siempre hemos dicho, de la persecución política. El sofisma como escudo. Persecución política, porque esa es la costumbre en el país. O la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. A eso que hemos estado acostumbrados. Entonces, el gobierno está en la obligación de decirle a este país, mire, ahí no pasó nada, las instituciones están limpias, no hay problema, entonces algo hay. ¿O de dónde que entonces se va a nutrir el Ministerio Público para decirle la verdad al pueblo nacional, al pueblo dominicano? ¿Qué fue lo que pasó? Porque lo de la Cámara de Cuentas, eso es, por ahí es que comienza el pus. ¿Por qué? Porque entonces, si los funcionarios llegaron y no encontraron nada, está todo bien, ¿dónde está la auditoría? No, esa auditoría dice que todo está bien, pero resulta que estamos juzgando a la Cámara de Cuentas porque esas auditorías fueron dañadas a redes, y entonces el Senado tiene derecho a oír, pero tampoco se oye, no han invitado a nadie todavía. Lo que quiere decir probablemente que esas cosas van a pasar y se van a quedar en esa nebulosa, se quedarán con esa neblina y al final la misma impunidad. Por eso digo, es verdad que lo dicho ha sido verdaderamente dicho. El presidente habló de esa impunidad, pero hay que ver si lo verdaderamente dicho es verdadero o no. Vamos a la pausa. No es justo. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Le insto a que lo lean. Lean esas reflexiones y esas vivencias de Marino Vinicio Castillo, de todas esas experiencias que vivió él como abogado, como político y como funcionario público a través de la Dirección de Ética o la Dirección de Droga, donde él fue asesor de droga del Poder Ejecutivo. Y todas esas vivencias, como yo he dicho, de reuniones internacionales y de todas esas, pero nos advierte principalmente de todas esas urdimbres que se han entretejido para tratar de dañar el país, de vencernos, de hacernos ver al mundo que nosotros somos los culpables de que el problema haitiano se agrava cada día más. Hay que leer eso y ponerle atención a esas cosas, porque precisamente, fíjense el caso haitiano para la República Dominicana. ¿Qué va a pasar con la vacunación de esta gente? Pregunto yo. Porque su pueblo, su país, o mejor dicho, sus autoridades han dicho que no quieren la vacuna AstraZeneca, que no se la regalen, esa. Le dijeron a la OMS,
No, nosotros no queremos AstraZeneca aquí. Oigan la exigencia de ese país rico que es Haití. Entonces, tiene aquí millones de esa gente, haitianos, sin documentos. Y el gobierno dominicano todavía pensando de que el gobierno haitiano va a cumplir con la palabra. Y decíamos nosotros, eso es lo que se llama un país que siempre ha querido tomar el pelo a la República Dominicana. Y es la Cancillería Dominicana haciéndole caso y aplaudiendo ese gesto de esos dos presidentes, el dominicano y el presidente haitiano, comprometiéndose a todas esas fantasías de que Haití iba a favorecer a sus ciudadanos en República Dominicana para agilizarles sus documentaciones. Ahora yo pregunto, ¿con qué es lo que el gobierno dominicano le va a exigir a toda esta masa de haitianos ilegales e indocumentados que tenemos? ¿Con qué cédula se va a señalar a esta gente cuando vayan a darle una dosis, a inyectarle una dosis? ¿O vamos nosotros a tener que cargar también con importar 1 millón, 2 millones de dosis para ese tipo de gente? De nuestro presupuesto, de nuestros bolsillos pagamos los impuestos para atender a esta gente, que ni siquiera su pueblo quiere esas vacunas. Los venezolanos yo no sé si querrán también, porque este país está lleno de gente que ha llegado a este país como si nosotros fuéramos la gloria. Y parece que eso es la gloria. Yo no sé honestamente qué va a hacer el gobierno con los haitianos. Ese otro de los discursos que hay que decir, bueno, es verdad que fue verdaderamente dicho, pero hay que ver si lo verdaderamente dicho es verdadero o no. Eso es, aunque sea, diría, aunque esto caiga en una especie de teoría maquiavelizante de mi parte, porque esas son cosas nada más que la podía pensar un hombre como Maquiavelo, que podía decir cosas de ese tipo. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Pregunto yo. Ninguna autoridad ha hablado de eso, de los haitianos. ¿Cómo vamos a vacunar a esa gente? Porque entonces nos vamos a vacunar nosotros y vamos a dejar 1 millón de esa gente dando tumbo aquí, sin vacunación y expuestos para que nos dañen el trabajo hecho. ¿Quién se va a hacer cargo de esas vacunaciones para gente que usted no tiene documentos? Usted no sabe a quién es que va a registrar. La verdad es que este país, yo no sé para dónde que vamos. El presidente anunció la valla y ojalá se cumpla su palabra, pero yo tengo mis aprensiones porque se ha ofrecido tanta cosa que uno no sabe de dónde que va a salir el dinero para cumplirlas. El presidente dijo que ya tiene su presupuesto asegurado, excelente, para la valla o el muro. Pero antes de que venga aquello, tenemos este problema adentro. ¿Cómo vacunar a esta gente? ¿Cómo se van a vacunar a esta gente que no tienen documentos? Porque todos los dominicanos llevamos una cédula para la vacunación. Es algo increíble. Pero tienen esos lobbies también luchando, como dice Marino Vinicio Castillo ahí también. Luchando para que nosotros seamos los que tengamos que cargar con la desgracia de Haití. Y el pueblo dominicano, bebiendo rombo, bebiendo triculí, como dicen, van 31 muertos. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque nos hemos haitianizado, bebiendo clerén y haciendo todas esas pócimas y creyendo en brujos y vuduismo y todo ese encanto de esas cosas están ya hoy en República Dominicana, cosas que antes se restringían al batey prácticamente. Ahora ya lo tenemos como cultura popular, pero que sigan ahí los ingenuos o los despistados que se han dado a la tarea de inmolarse, digo yo, porque si ustedes le advierten que esas bebidas son malas, dañinas, venenosas y se las siguen bebiendo, pues sigan envenenándose. Algo increíble. Pero vamos a ver qué va a pasar también con la política norteamericana. Hoy, el señor Biden
que tiene una serie de problemas serísimos en su país. Primero por ese tipo de las migraciones, porque dio unas declaraciones que confundieron a los inmigrantes. Como eso estuvo frenado con el señor Trump, porque eso fue uno de los éxitos de Trump, frenar esa inmigración masiva hacia los Estados Unidos y en forma dantesca, como hemos dicho nosotros, tirando a los niños como si fueran pollos, o puerquitos, o gatos, o conejos. Una cosa increíble, soltando a esos niños, hay un niño abandonado en medio de aquel desierto. Una serpiente lo mata el muchachito. Pero una patrulla lo recogió y el niño muerto de miedo y bueno, una cosa dantesca. Biden, con la inmigración, le está exigiendo a México y a Guatemala, que son los dos países que él debiera ponerle más freno a ellos también, como hizo Trump, que le puso a México, no, usted me pare ese lío ahí. Porque yo decía aquí, defendamos a Estados Unidos con eso, porque eso es lo mismo que nosotros tenemos con Haití. Y mientras nosotros defendamos eso, que Estados Unidos le ponga freno a ese desenfreno, a nosotros también, nadie nos puede venir a decir que no le pongamos freno al desenfreno. Y que las repatriaciones también nosotros tenemos el mismo derecho a repatriar, como Estados Unidos repatria a millones de gente. Pero parece como que aquí hay un temor y hay un compromiso, no sé, ¿será que le ponen una especie de código a los presidentes cuando llegan? Un código para el silencio, mire, usted tiene que aceptar esto. Bueno, Biden ha dicho que no necesariamente él va a seguir la política de Obama en Cuba. Y eso, uno sabe que la política de Obama en Cuba fue de apertura. Trump retomó el caso de la ley Helms-Burton, que es una ley que tenía ahí como un escape, una escapatoria, tenía como una endija, una puerta, donde los presidentes se refugiaban y le daban como larga eso, para no afectar mucho, parece, a Cuba, pero Cuba es un régimen que lo que tiene que salir de ahí. Un régimen de oprobio ya, porque 61 años, un país muerto en la miseria, que no avanza. Entonces, ¿qué régimen es este? Buscando una universalidad de los beneficios y los Castro viviendo como príncipes en yates y andan paseando los nietos de los hijos y los nietos de Fidel Castro y de Raúl Castro. La misma élite. Entonces Cuba desesperada no tiene dinero y bueno. Esa ley Helms-Burton le permite a norteamericanos someter a la compañía norteamericana o la compañía extranjera que haga negocio con Cuba y que Cuba, aquellos bienes que Estados Unidos les reclama que fueron expropiados por el gobierno cubano, o no expropiados, no, fueron robados por el gobierno cubano a los inversionistas norteamericanos. Entonces, imagínense que venga un régimen aquí y diga, mire, el ingenio Central Romana es del gobierno, lárguense de aquí. Y ustedes se fueron los dueños de Central Romana. Oye, ¿usted cree que va a ser fácil admitir que eso ya es del Estado Dominicano? Y que nos vamos a ir a coger aquello como nada y los gringos se van a quedar tranquilos con su gente. Entonces, eso fue lo que pasó en Cuba. Entonces, esa ley Helms-Burton, yo no sé si la van a dejar así como está el señor Biden, pero Biden ha dicho que no necesariamente va a seguir la política de Obama con Cuba, le va a parecer exigir a los cubanos. Eso no hay duda que va a repercutir en la política norteamericana también. Pero hay un caso que tiene también esa sociedad norteamericana, eso como una especie de un limbo. Hay como un encallamiento, hay un limbo con el asunto este de las armas. Biden quiere modificar eso, pero los republicanos son gente que no quieren, son tan conservadores que ellos quieren que siga esas matanzas, porque tener todas esas armas, un Estados Unidos tiene más armas que gente.
más de 350 millones de armas, pero armas de alto calibre que tienen las familias norteamericanas, 2, 3, 4 armas en cada casa. Lo usan todos esos muchachos y todas esas matanzas que hay en los Estados Unidos. Entonces, eso hay como un encallamiento ahí, porque entonces eso es una decisión del Congreso. Que la enmienda. Pero dice Biden, bueno, la enmienda no son inmutables, que no se pueda mover aquello. Las constituciones están cargadas de normas, pero también hay la realidad. Y la realidad es que en Estados Unidos está muriendo mucha gente por ese problema de las armas. Esa es la pura verdad. Entonces, eso, bueno, Biden parece que tiene intenciones de que eso camine. Será tal vez hasta difícil, porque es una sociedad sumamente complicada, esa sociedad norteamericana, y esas corporaciones son intocables. Y esa, ¿cómo le llaman? ¿Cómo que le llaman ellos? La corporación del rifle, no me acuerdo. Pero es como si fuera un gremio. Pero vaya a ver qué gremio aquel, que ese es el que sostiene muchas de esas candidaturas senatoriales de los Estados Unidos y de representantes en muchos de los estados de los Estados Unidos, y entonces tienen una influencia enorme. Difícil será cambiar ese asunto. Pero vamos a ver qué va a pasar ahí con ese deseo de Biden, pero ese freno que le hace el Congreso, porque parece que modificar esa enmienda no es asunto nada más de esa simple mayoría que tiene el Partido Demócrata, que tiene un senador más, sino que se necesita el apoyo de los republicanos para eso. Y parece que los republicanos no están en eso por lo que acabamos de decir. Esa es la razón de realmente de ese encallamiento que hay ahí. Esa es la verdad. Bueno, entonces, señores, yo vi hoy uno de esos ditirámbicos elogios u homenajes que se le hacen al expresidente Hipólito Mejía. Lo hace el ministro de Medio Ambiente. Digo yo, será como agradecimiento por lo que Hipólito hizo por su padre. Porque ¿en qué cabeza cabe que porque se promulgara la ley de medio ambiente, de recursos naturales, la ley 6400, en el 2000, la promulgó Hipólito Mejía, llegando al poder, 18, 20, qué sé yo, de agosto, una cosa así, del año 2000, promulgó esa ley. Bien. Y aplaudimos esa ley, esa promulgación, excelente. Pero el primero que la violó fue el propio Hipólito Mejía. ¿Qué pasó con el cementerio del Parque Mirador Norte? Todavía eso anda en litis, todavía yo veo, a cada rato sale publicado en la prensa un comunicado de un grupo de municipios de la zona que se quejan del cementerio memorial. Ese cementerio fue enclavado allí, metido a la fuerza, como una especie de puñal al Parque Mirador Norte. Área protegida. Y el gobierno de Hipólito Mejía, ¿qué hizo? Que vendió eso, lo subdividió y lo vendió. Y ahí lo tiene el sector privado, tiene ese cementerio. Pues da un buen servicio el cementerio, pero está en medio de un parque. Violando la ley 64. Pero es la misma ley que promulgó, pero ahora sale el hijo de Salvador de Blanco homenajeando, cargándolo de elogio a Hipólito Mejía por haber promulgado esa ley, que él propiamente la violó, porque eso no se podía hacer si no era con la autorización de él. Pero más, artículos de esa misma ley, todo el mundo sabe que 30 metros de los ríos, de las orillas de los ríos, no se puede construir, no se puede hacer nada, según la ley. Vayan a Los Amas y al Iguamo, ¿qué pasó? Todos esos ríos, ¿qué pasó? Violada la ley. ¿Y qué se ha dicho? Entonces, ¿de qué me vienen a hablar ahora? De esta prosperidad,
este gesto de patria, de defensor de la patria, Hipólito Mejía. Un hombre que habló de ranitas y culebritas en el Parque Jaragua. ¿Que para qué cuidar eso? Oiga, ese es el hombre que se está homenajeando en medio ambiente. El mismo hombre que dijo que eso eran culebritas. Y que si hubiera estado en el poder cede también a Miranda. La suerte que no le reclamaron a Miranda. Cuando era presidente, que no lo reclamó Falcon Bridge. Porque lo hubiera entregado. Porque así fue que se expresó del Parque Jaragua. No, ellos lo que son culebritas, un grupo loco que lo que viven pidiendo y exigiendo, cuidando culebritas y macos. Y que esa fue la expresión. Y hoy es el padre de la Foresta Nacional, el padre del medio ambiente. Era mejor que lo hiciera el hijo de Salvador de Blanco, porque así que hay que decirle, porque lo que está pagando ese favor que Hipólito hizo cuando desmontó ese juicio de miles de horas de trabajo jurídico, como dice el doctor Marino Vinicio Castillo, y de un plumazo de 2 párrafos, una carta de 2 párrafos se fue a pique y desestimó ese juicio. Entonces, eso es lo que le están pagando a Hipólito Mejía. Porque si hay un homenaje que hay que hacer aquí al medio ambiente, hay que hacer solo a un muerto ilustre que se llama Joaquín Balaguer. Ese sí dio pruebas fehacientísimas de defender el medio ambiente en la República Dominicana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.